breve historia del zapatismo, pues desde luego nos tiene que traer algo nuevo. Así es, justamente esta publicación que hace el doctor Felipe Ávila y en colaboración con Pedro Salmerón, tratan de renovar un poco la visión con respecto al zapatismo. Me parece, y eso es lo relevante de la presentación que hagamos mañana, Felipe Ávila actualmente es uno de los investigadores que han retomado el tema del zapatismo y es la nueva generación de investigadores con tesis frescas, con planteamientos novedosos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es un texto que es bastante relevante y que además está escrito de una forma muy, muy amena, en pocas páginas, 350 páginas, para dar toda la trayectoria de un movimiento que fue de 1911 a 1919 y que tuvo muchas facetas. Me parece que es un texto muy atinado. Claro, y que sigue vivo. Así es, y que efectivamente hablar del zapatismo y de Zapata, pues es un tema muy amplio, un periodo que aportó muchísimo a la revolución y que justamente creo que el reparto agrario es uno de los temas que están inseparables del zapatismo. Este libro, dividido en 7 capítulos más o menos, con una introducción, nos marca todo este proceso que tienen desde su inicio, justamente en este territorio de lo que hoy es Morelos. Así es, en Morelos y zonas aledañas, que incluso ahí aparecen territorios de Puebla, que, como tú lo indicas, justamente se hace una trayectoria de largo aliento y se visualiza el zapatismo desde las luchas ancestrales de la gente, de los pobladores de esos territorios de Morelos, y que ya para las finales del 19, principios del 20, se están manifestando en contra de lo que significa las nuevas formas de producción basadas en la hacienda, dado que pues eso afectaba sus recursos naturales. Entonces, eso es una primera aportación muy interesante del doctor Felipe Ávila, mirarlo en la historia de la larga duración y mirarlo como que el zapatismo es parte de todas esas luchas ancestrales, ¿no? Sí. No, y también es muy interesante porque, por ejemplo, ahora con toda esta globalización y estos que van y vienen los granos y que nuestro campo no está produciendo, es muy interesante verlo desde el día de hoy, siglo XXI, hacia atrás y comprender y también a lo mejor proyectar algo para el campo, retomando ideas del zapatismo. Sí, claro. Que además, perdón, Román, que te interrumpa porque me voy a sumar al comentario de Alejandra, porque justamente hubo un cambio en ese momento de la forma de producción, es decir, vienen luchando con lo que es la hacienda propiamente, pero además el cultivo de la caña de azúcar, que es algo que no se tenía en esta región y que va a provocar una serie de inconformidades. Así es, es todo un contexto de paradojas. En todo ese territorio se incorpora la producción basada en la hacienda y se va a incorporar la producción de azúcar, que evidentemente no era propia del lugar, pero por las condiciones naturales se lleva a cabo esa explotación, pero afecta a toda la producción de los recursos ancestrales, ¿no? Entonces se van generando esas contradicciones que derivan en estas disputas. Ahora, en cuanto a lo que dice Alejandra, que me parece muy relevante de la mirada, de hacer la retrospectiva, por supuesto, el zapatismo, hay muchas lecciones que nos deja el zapatismo en cuanto a su lucha. En el plan de Ayala ya se expresaba que era una lucha contra el mal gobierno. Y bueno, esos aspectos aún en la actualidad por parte del movimiento campesino independiente son pues las banderas que se han retomado del zapatismo, la lucha por la tierra, la lucha por la libertad, por la justicia, siguen presentes. Entonces, el propio autor dice que el zapatismo es el movimiento agrario más importante que ha tenido nuestro país y el movimiento agrario más importante de América Latina. Además que fue el movimiento más persistente dentro de la Revolución Mexicana, como les decía hace un momento, desde 1911 luchando contra Porfirio Díaz hasta 1919 que están luchando contra Venustiano Carranza. Y que además hay que mencionar, porque es algo que es muy delicado, con estas semillas transgénicas que ya se están sembrando en nuestro país y que eso está trastocando total y absolutamente toda esa amalgama y de la historia de los campesinos, de cómo venían evolucionando, y ahora esto pues les ha trastocado total y absolutamente también.
Claro, hay nuevas problemáticas Sí. derivadas de justamente esas transformaciones en la tecnología, en la forma de producir, genera nuevas contradicciones y seguramente, o sea, del zapatismo se pueden recuperar muchos aspectos, fundamentalmente en algo que el zapatismo promueve, que es la reforma agraria. Obviamente la reforma agraria posteriormente va a adquirir un carácter institucional, Sí, sí. pero la reforma agraria que plantea el zapatismo sí era una forma de activar la economía de todo ese territorio sin dejar el vínculo con las raíces de ese territorio. Es decir, sin incorporar una tecnología, una forma que atentara contra la población, el territorio, sino más bien incorporar sus procesos, sus formas, para de alguna manera hacer una organización mucho más fructífera y que ayudara a la propia comunidad. Entonces creo que esas lecciones aparecen en todo el siglo XX, o sea, lo podemos ver, en los últimos capítulos el autor lo vincula con el movimiento campesino independiente, incluso con el movimiento zapatista, y pues Claro. creo que eso es importante. Así es, y si usted quiere saber más de este libro, de esta novedad editorial, Breve Historia del Zapatismo, ¿a qué hora va a ser la presentación, estimado Román? ¿En dónde? Y sí, el horario específicamente. Muy bien, la presentación es el día de mañana a las 12 del día en el Coche Express de la Fotografía, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Es entrada libre, al final habrá un brindis y habrá otra sorpresa que también va a ser importante, entonces ojalá puedan asistir. Yo creo que aprenderán cosas muy interesantes Sí, sobre sí, sí. zapatismo. El autor les mencionaba, actualmente es uno de los autores más importantes con respecto al tema. Entonces, pues los esperamos el día de mañana a las 12 del día en el Museo de los Ferrocarriles. Y ya para ahí ir van a cerrando, poder adquirir el libro. Por supuesto, va a haber libros a la venta. Claro. Y la sorpresa tiene que ver también con una cuestión también de un texto, pero ya a los que vayan mañana sabrán de qué se trata esa sorpresa. Sorpresa. Perfecto. Oye, y nada más para cerrar, ¿quién acompaña al autor el día de mañana? Mañana van a estar comentando el libro la doctora Regina Tapia. Ella es la directora del Archivo General Agrario y el director en jefe del Registro Agrario Nacional, el maestro Plutarco García. Entonces tenemos comentaristas de lujo. Perfecto, pues Román, muchísimas gracias por esta invitación. Mañana nos vemos allá en el Centro de Documentación, bueno, en el Museo de los Ferrocarriles. Claro que sí, los esperamos con mucho gusto. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión.